Se nos acaba el año 2023 y es el momento de analizar parte de lo que ocurrió. Ciertamente un año preelectoral, aunque en este programa lo dijimos que era un año electoral, hubo muchas decisiones políticas dentro de los partidos políticos, como alianzas, como primarias, así como la redefinición de sus liderazgos. También en Panamá, la justicia vivió episodios nuevos sobre decisiones de casos de alto perfil, así como la televisación incluso de algunos de esos procesos. Y en materia de gobernabilidad, el gobierno actual tuvo que hacer algunas peripecias y sortear algunos obstáculos políticos. Lo mismo pasa con la Asamblea Nacional. Ese episodio será analizado en el programa de hoy con 2 diputados y un observador de transparencia. Nos hubiese gustado tener a alguien del gobierno para compartir esos temas, sin embargo no fue posible a pesar de sendas invitaciones que enviamos. Amigos de todo el país, sean todos bienvenidos al último radar de 2023. Amigos de todo el país, esta mañana vamos a tratar de conversar sobre algunos de los temas de fin de año. Puedo adelantar desde ya, doctor Ritter, amigos, que el próximo domingo y el de más arriba nos tendremos programa por motivo tanto de Navidad como de Año Nuevo. Así que al ser este el último programa del año, creo que nos podemos aventurar a hacer algo de análisis y un poco de retrospectiva de este 2023 que termina. Hemos invitado para allá a Leonor Calderón, exministra del movimiento Otro Camino. Nos acompaña acá un partido que tuvo mucha actividad política en este año, que digamos es el año de su debut. Y también está José Blandón Figueroa, presidente del Partido Panameñista, que debo decir también tuvo mucha actividad política. De hecho, antes de ir al aire comentábamos que tuvo más elecciones en este año que las que va a tener en el año que viene. Buenos días a todos, bienvenidos al radar. Ministra, qué gusto tenerla por acá esta mañana. Me cuenta que es su primera salida, ¿no? Es mi primera salida después de una pequeña cirugía, sí. Así que estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes. Sí. ¿Qué tal ha sido este 2023? Mira, este 2023 ha sido, como tú bien lo has dicho, un año muy político, un año decisivo, un año donde la sociedad ha demostrado claramente cuáles son sus intereses, un año en donde además se han venido replicando algunos de los elementos que ya veníamos sintiendo desde el 2022 y que a lo mejor no le prestamos suficiente atención. Yo creo que a nadie se le ha olvidado julio de 2022, y toda la situación terrible que tuvimos, en donde hubo también un estallido social, en donde hubo protestas muy claras, en donde hubo expresiones de la sociedad hacia querer un cambio, hacia querer un cambio de rumbo, en donde diversos actores políticos de la sociedad, de diversas corrientes, alertaron sobre la necesidad de hacer un giro de timón para poder ir reorientando a la sociedad, donde muchos alertamos sobre la peligrosa pérdida de confianza y donde por primera vez yo creo que muchos sectores de la sociedad le vieron el músculo al movimiento popular, que en Panamá es un país muy pacífico, somos muy tranquilos. Y acordémonos que en el 2022 el detonante fue la canasta básica y a partir de ahí se comenzaron a sumar otros elementos y tal. Pero no le prestamos atención, no se cambió el rumbo, no se hizo ninguna adecuación hasta que en el 2023 nuevamente volvimos a tener un estallido social que trascendió las fronteras, que se dio ya no solamente en las áreas centrales de las provincias, sino a nivel nacional, que tuvo otros actores con mayor beligerancia y que nuevamente pone el dedo sobre el renglón de los cambios que esta sociedad ha tenido. Y esos cambios que esta sociedad ha tenido tienen que ser un mensaje claramente para el escenario político. Es un mensaje para el año político en el que, como bien dice Jorge Eduardo, ya estamos, porque si bien las elecciones son el otro año, este año ha sido un año de muchísima actividad política, pero la población ha mandado mensajes muy claros de lo que quiere, de lo que espera y de lo que necesita de los actores políticos. ¿Y eso va a incidir en las próximas elecciones? Sí, definitivamente que va a incidir de manera clara y rotunda. Y los nuevos actores que han emergido también van a ser elementos decisivos en el proceso al que nos enfrentamos. Usted mencionó la palabra replicar. Ciertamente, si no se da el estallido social de octubre, noviembre de este año, ese de julio del 2022 hubiese quedado
olvidamos. como un hecho aislado. Sin Exacto. embargo, ahora hay un temor de tener un tercer estallido antes de que termine la actual administración. Exacto. Es muy curioso porque en el 2022 vimos un movimiento social diverso que empezaba a conocerse entre sí. Nosotros veíamos cuando se armó esa mesa del diálogo en Peronomé, los diferentes actores estaban como tratando de generar confianza entre ellos. No había claridad, pero sin embargo perseguían objetivos comunes, no lograron. Yo creo que la falta de cohesión en ese momento permitió una continuidad para que ese diálogo tuviera algunos frutos efectivos. La falta de continuidad de lado y lado, de los actores gubernamentales y también en ese momento de los actores sociales. Y en el 2023, lo que hemos visto en octubre, noviembre, sobre todo octubre, también es un movimiento social que, si bien no se comunicaba necesariamente entre sí, perseguían un objetivo común. Aquí el objetivo central era muy concreto, pero no era único. Era un detonante. Había elementos anteriores que se venían acumulando en la sociedad que hicieron que esta población masivamente se expresara y masivamente expresara ya el alto ya. No queremos que nos sigan tomando el pelo. No queremos seguir siendo objeto de burla por parte de las autoridades. Y tan fue así que el detonante fue esa aprobación flash que hubo en la Asamblea, que fue como la mechita que encendió. Pero realmente esto se venía dando y era un acumulado de malestares. Ahora, esos movimientos, los dos, no fueron necesariamente movimientos político-electorales. Claro que no. Quiero hablar de eso porque en la actividad electoral hubo mucho también en este año que va a terminar. José Blandón, presidente del Partido Panameñista, hubo alianzas, hubo primarias, hubo en los propios partidos cambios de CEN, de directiva, de distintos nombres que le tienen en cada uno de ellos. Sí. Bueno, yo creo que definitivamente imposible hacer un balance del 2023 sin hablar de las protestas que se dieron. Hablas también de, por mandato del Código Electoral, había que hacer las primarias y las alianzas. Yo creo que una particularidad de este año en relación con elecciones anteriores fue que el Código Electoral nos obligó a hacer eso mucho antes de lo que tradicionalmente se hacía. Y debo decir que la experiencia no ha sido positiva. Yo creo que en general, a nivel de partidos políticos y de liderazgo político, hay un consenso de que una próxima reforma electoral debe volver a los términos que se tenían en la elección pasada, donde las primarias se pudieron hacer hasta finales de octubre y las alianzas hasta diciembre, porque aquí lo que se obligó fue adelantar el proceso electoral a mediados de año, casi un año de elecciones, contrario al espíritu que buscaba recortar los periodos de elecciones, porque entre más largo un periodo de elección, más costosa es la elección y se eleva la barrera que impide la participación de otros sectores, igual con la firma de los independientes. Yo creo que hay un balance hoy en día de que la recolección de firmas para la libre postulación no debe durar un año. Fue un proceso realmente desgastante para los candidatos de la libre postulación y se prestó para muchas cosas. Pero yo quiero volver al tema de las protestas. Yo creo que sí hay una diferencia fundamental entre lo que ocurrió en julio del año pasado y lo que ocurrió en este año. No es exactamente lo mismo. En julio del año pasado fueron grupos organizados que básicamente lo que hicieron fue cerrar las calles, que en una primera etapa tuvo el apoyo de la ciudadanía porque había ese malestar con el gobierno, con el alto costo del combustible, que fue el detonante en aquel momento. Y cuando se dio ese diálogo, esa mesa de diálogo, pues los que estaban ahí eran los docentes, el SUNTRA, esos grupos organizados que salieron a protestar. Lo que ocurrió ahora fue mucho más, para decir esa palabra ahora que le gusta utilizar, más orgánico, digamos, ¿no? Es un término de redes, ¿no? Sí. Orgánico. Y hubo la participación de actores no organizados, digamos, ¿no? Aquí hubo mucha gente que salió protestando porque alguien la convocó o fue sino porque sintió que estoy cansado como están todos los demás y voy. Y se volvió como hasta un tema de moda, en el buen sentido de la palabra. No pretendo en ninguna medida demeritar, pero no es tan posible como lo era en julio del 2022
decir, estos son los responsables, estos son los líderes del movimiento. En esta ocasión eso no fue así, aunque hubo gente que quiso taquillar en la protesta y decir yo me voy a llevar los votos de esto, pero en realidad la mayoría de la gente que salió de allí salió por decisión propia, como ocurrió cuando la cruzada civilista. O sea, yo era estudiante universitario cuando la cruzada civilista y yo no salí porque la gente de la cruzada nos convocó a salir. O alguno de los partidos. O alguno de los partidos. Yo ni siquiera era miembro de un partido en aquel momento, era un dirigente estudiantil y salí porque consideré que se estaba dando la coyuntura para protestar en contra de la dictadura, como mucha otra gente al mismo tiempo pensó lo mismo. ¿Me explico? Y ninguno estábamos ahí porque un partido o la cruzada civilista nos estaba convocando a salir. De la misma manera, yo no creo que en esta ocasión fue porque un partido político o Sal de las Redes o el Suntrax estaba dirigiendo la protesta. Yo creo que pudieron servir como orientador, digamos, vamos a organizar esto, vamos a organizar lo otro, pero la mayoría de la gente que estaba saliendo ahí estaba saliendo por su propia iniciativa. Era más como para saber dónde era que por la convocatoria como tal. Doctor Ritter, usted dijo en un GPS, en este programa, que este ya era un año electoral. Esas fueron sus palabras y no necesariamente endosaba el concepto preelectoral, usted decía electoral. No se equivocó usted por todo lo que hemos vivido, sin embargo, en ese momento el episodio de octubre y noviembre no estaba en el radar, para decirlo de alguna manera, usando el nombre de este programa, doctor Ritter. Es que nosotros le rendimos de pronto culto a algunas palabras o algunas expresiones, y como el otro año son las elecciones, nosotros decimos sencillamente este es el año preelectoral. Este año, en efecto, ha sido más electoral que el que viene. El otro año no vamos a tener un día de elecciones, el 5 de mayo y se acabó. Estos días lo tuvimos aquí varias veces, varios programas en vivo. El licenciado Blandón estuvo en uno de ellos porque tuvimos muchas elecciones durante todo el año. Yo concuerdo que ha sido, en mi opinión, un disparate el haber adelantado todos los tiempos de esta manera. O sea, este es el único país del mundo, creo yo, que un año antes de las elecciones ya tiene que haber definido quiénes van a ser sus candidatos. Eso no permite que emerjan nuevos liderazgos a la luz de los acontecimientos. En el año antepasado en Colombia, el candidato que perdió por muy poco, Rodolfo Hernández, inscribió su candidatura en marzo para una elección que era en mayo y obtuvo casi la mitad de los votos en una población tan grande. Igual en Chile, o sea, los liderazgos también emergen al calor de ciertas condiciones y ya nosotros le habíamos puesto de antemano una tapadera a esos liderazgos y decimos, estos son los que son. Y nada más se permite un pequeño margen para las alianzas, pero alianzas entre los que ya están, no una alianza con un tercero o cuarto candidato. Y creo que eso ha sido, para la democracia panameña, no ha sido un buen ejemplo. Pero en estas protestas que ha habido, yo creo que ha sido quizás el evento del año al margen de las consideraciones y las elecciones primarias de los distintos partidos y la terminación de la recolección de firmas o de apoyos para la candidatura por la libre postulación. Lo que ha marcado va a marcar el recuerdo de este año van a ser las protestas, que a su vez, y en esto quiero ser muy preciso, porque no quiero que se malinterprete, esto ha hecho que el país luzca, e incluso internacionalmente, como un país que unánimemente se erigió contra la minería, y que este es un país verdaderamente ambientalista y que rechaza de plano cualquier cosa. Yo creo que hubo una protesta muy grande que en algunos casos fue más por la forma que por el fondo, por la manera como el gobierno irresponsablemente aprobó un contrato que no le dio la oportunidad a las personas de discutirlo y que tenía unos claros y evidentes vicios, bueno,
primero de 25 de inconstitucionalidad y luego una buena cantidad mayor, si se quiere, de inconveniencia. Pero esa es la realidad y esa es la realidad con la que vivimos hoy. Pero lo que deja esto es que es, como enseñanza, me parece que es un empoderamiento de la ciudadanía. O sea, que la ciudadanía de pronto ha cobrado que al margen de los gremios, al margen de los partidos políticos, al margen de las organizaciones sindicales, hay como un despertar de que la gente, como sucede en otras democracias, no solamente sucede en otras democracias, que las personas sencillamente sienten que en la calle pueden hacer, en silencio, pueden hacer valer su protesta. Y yo creo que esa es la enseñanza que queda de estas protestas. Quiero traer algo que surgió aquí en la mesa. A ver, en el año 89, la postulación de Guillermo Endara se decidió en febrero del año 89, es decir, casi 3 meses antes de las elecciones. Estaba el tema con Arias Calderón, Ford, y el proceso de postular terminaba a las 5 de la tarde del 2 de febrero, creo, 8 de febrero, y ese día se decidió la postulación. En el año 94 ya se sabía que era Pérez Valladares, Mireya Moscoso, Rubén Blades. Sin embargo, la postulación de Chinchorro Carles, Chinchorro era contralor y prácticamente renunció para irse a la postulación y se supo antes. La reelección de Pérez Valladares en el 98, hasta que no vino el no del referéndum, no hubo otro candidato y eso fue como hasta septiembre, o sea, mucho tiempo más cercano entre el cierre de postulaciones y las elecciones. Las de Mimito Arias con Rómulo Rux en su momento, cuando ganó Mimito, también fueron mucho más cercanos al final. Y ahora traigo a la protesta. Que la papeleta estuviese cerrada tanto tiempo antes, no habrá provocado esto que en las protestas no haya surgido un liderazgo probable, nuevo o adicional a lo que ya estaba. Es decir, la protesta no se podía capitalizar políticamente porque la papeleta ya estaba cerrada. Por varias razones no se podía capitalizar, porque como bien se ha dicho aquí en la mesa, fue una protesta ciudadana. Fue una protesta que no fue convocada por partidos políticos, no fue convocada por ninguna otra fuerza. Yo sí creo que tuvo una organicidad, porque de alguna manera se perseguía un objetivo central común, importante. Pero por supuesto que esta selección tan temprana de las candidaturas impide no solamente que el hecho de las protestas, sino que cualquier otro elemento social que ocurra pueda influir de una manera positiva, porque esa es la democracia, en el surgimiento de un liderazgo, de nuevos liderazgos locales, nacionales o tal, que puedan realmente cambiar el panorama electoral. Creo que en la protesta además sí surgieron de parte de la ciudadanía fuerzas muy importantes. O sea, el tema de los jóvenes, que no solamente los jóvenes estaban expresando en la calle, pero mayoritariamente los jóvenes. El tema de las redes como una convocatoria, porque si bien estaba un elemento que es el que más oímos mencionar, que fue Sal de las redes, no era el único. La gente por TikTok, por otra forma, se informaban de las cosas. Las redes eran un elemento de convocatoria fuerte para poder saber dónde era la convocatoria y decidir, yo voy, no voy, si quiero ir, quiero participar, hoy no puedo, mañana quiero estar. Y a nivel nacional, el tema nacional, el tema de los pueblos originarios, yo creo que también es un tema importante. O sea, esa beligerancia de los pueblos originarios, que de alguna manera la vimos en julio del año pasado, pero que la vimos ahora también con muchísima fuerza. Pueblos originarios que en Panamá son casi 700.000 personas y que realmente es inmoral en un país con el nivel de crecimiento económico de Panamá, la situación como tenemos a la mayoría de las comarcas. Entonces, pues, todos estos son actores que comenzamos a ver. Y como mencioné hace un momento, por supuesto que el movimiento ciudadano fue un movimiento muy fuerte, yo creo que el que marcó y el que trascendió y el que salió en todos los foros internacionales, cuando la gente veía esas calles totalmente llenas, esas banderas de Panamá como nunca antes las habíamos visto, hace muchísimas décadas no veíamos eso en Panamá. Entonces sí, eso es un clarísimo reflejo de una ciudadanía empoderada, de una ciudadanía que quiere, y además que tuvo, afortunadamente, no todo es malo en el panorama, un final feliz. O sea, ese fallo de la Corte, yo creo que ese fallo, o sea, el final no ha llegado.
todavía faltan muchas cosas para que el final sea feliz. Pero el fallo de la Corte es un fallo que tiene elementos tan importantes para la democracia panameña y que interpreta de una manera tan clara ese sentir que afloró claramente de la vocación ambiental que tiene un gran porcentaje de la población de Panamá. La Corte lo refleja. La Corte ya lo pone claramente al anteponer el derecho a la vida y a la salud a los intereses económicos. Eso es bueno, eso es muy positivo para la democracia. Lano Figueroa. Mira, yo creo que sí hay un balance positivo en el sentido de que, como lo hemos dicho antes, hubo un despertar ciudadano, una generación que decidió salir a la calle, manifestarse, ha sentido su poder. Y yo creo que ojalá esto no quede simplemente, bueno, logramos este propósito y venga una desmovilización total y ya nuevamente cada cual a lo suyo, porque si entendemos que lo de la mina fue un detonante y hay algo mayor en el trasfondo, ese algo mayor a nuestro juicio es la necesidad de un cambio institucional, de un fortalecimiento de la democracia. Y eso, a riesgo de ser repetitivo, porque es un tema que he tocado a lo largo de muchos años, implica a nuestro juicio un cambio constitucional. Entonces, ojalá que todo ese fervor se traduzca también en el deseo y en la demanda de que inclusive en este torneo electoral o en el próximo gobierno se define una posición ya con respecto a la necesidad de una nueva constitución a través de una asamblea constituyente y lograr cambios profundos, cambios reales en la institucionalidad del país. Pero también yo tengo que señalar algunas cosas que a mis juicios preocupan, digamos, de lo que sucedió. Por un lado, el impacto que sobre la economía tuvo, sobre todo, digamos, la segunda etapa de las protestas, cuando se comenzaron a hacer cierres de calle y literalmente la gente en la capital no lo entiende, se causó un daño enorme a las provincias de Chiriquí y de Bocas del Toro, ¿no? Aquí hay gente diciendo, no, es que todo el mundo tenía que poner su cuota de sacrificio, ustedes que se están quejando allá en Chiriquí. Aquí en la ciudad de Panamá no tuvimos que hacer filas en ningún momento para echarle combustible al carro o para comprar un tanque de gas, que aquí en Ciudad de Panamá estaba costando $5, pero que allá en la provincia de Chiriquí y en Boca del Toro estaba costando 25 y hasta $30 un tanque de gas, que estaban pagando hasta $10 por galón de combustible, teniendo que hacer 9, 10, 12 horas de filas allá, de gente que perdió la cosecha, y la cosecha no es algo que tú sembraste la semana pasada y la cosecha es una semana después, es un esfuerzo y una inversión de varios meses que cuando llegaba el momento de venderla, la perdiste. O sea, hay una situación, cuando tú vas a Tierras Altas, por ejemplo, que hay una incomprensión de lo que pasó en Tierras Altas. Tierras Altas no fue que se cerró la vía principal. Tierras Altas cerraron todos los accesos de entrada y de salida a Volcán, impidiéndole a la gente que saliera de sus hogares prácticamente. Entonces, es una situación que ahorcó ese distrito y son situaciones que definitivamente en la euforia de lo que ocurrió no podemos simplemente decir, bueno, todo lo que pasó fue positivo. No, eso es algo que merece una revisión. Y la otra cosa, perdona, muy corto, sí, es como el discurso se fue a un maniqueísmo absoluto, ¿no? O estás a favor o estás en contra y no había posición intermedia. Y eso preocupa para el torneo electoral que viene, porque aquí hay muchas posiciones que son válidas. Porque tú no puedes comenzar a descalificar como se descalificó en esto, diciendo el que no está al 100% con lo que yo estoy diciendo está en contra del país. Un minuto para cerrar. Un minuto nada más. Yo creo que todo lo que pasó nos demuestra que estas explosiones sociales ponen en riesgo la gobernabilidad del país, que la situación que estamos viviendo es insostenible y que los cambios tienen que ser profundos. La gobernabilidad del país se amenaza cada vez que hay una explosión social, por muy justificada que sea. Me quedo con eso porque, así como explicaba Blandón Figueroa hace un rato, no hay alternativas constitucionales como en otros países de adelantar elecciones, de cerrar congresos, de muerte cruzada y de una serie de cosas que pueden
calmar una situación en el país. La de nosotros no tiene esas vías o válvulas de escape para una situación en el futuro. Gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de Radar. Amigos, esta mañana estamos en resumen o en análisis, más que un resumen, de lo que pasó en este año que termina. Y hay varios acontecimientos. El tema judicial en general también enfrentó varios retos importantes. El caso más importante, digámoslo así, de los últimos años, el caso Odebrecht, debió ir a juicio este año, bueno, se pospuso, pero tuvimos New Business, tuvimos Blue Apple, vimos los panameños todo un juicio entero por televisión. Es decir, esos son episodios que en la justicia normalmente no se veían. Y yo creo que este 2023 tiene ese asterisco dentro de los temas judiciales. Para eso está con nosotros Carlos Barzallo y Paco Carreira, abogados los dos, y tratar de entender un poquito lo que pasó. El doctor Ritter, como es abogado, también va a meter su cuchara, por supuesto, en este segmento. Señor Barzallo, buenos días, bienvenido, qué gusto tenerle acá. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, un año muy movido en temas judiciales. Estamos en una etapa que ya permite algo de análisis, aunque varias conclusiones están para el otro año, porque varios de los casos emblemáticos tienen su última instancia en la Corte Suprema, que probablemente el 2024 será el final. Pero ya tenemos lecciones aprendidas, por lo menos hasta ahora, y yo resumiría en tres grandes ideas. Tenemos, por ejemplo, los tiempos. Sabemos que todo este proceso es largo y nos lo está demostrando. Cualquiera de estos casos, estoy hablando de New Business, de Blue Apple o de Brecht, no han tomado menos de 6 años en la etapa donde vamos y le puede faltar 1 o 2 años más. Y los hechos pudieron darse hace 13 años, o sea que para que las personas tengan una idea del tiempo que se invierte. El otro gran elemento que yo resumiría es los sujetos importantes. Nosotros empezamos con lo mediático, lo que el Ministerio Público investiga. Ese número se reduce a lo que el Ministerio Público pide que llame a juicio, lo que el juez llama a juicio, lo que finalmente se contiene en la sentencia condenatoria. Y los números van variando desde 50 y quedamos en 18, y luego condenados quedamos en 10, y grandes ausentes. Personas jurídicas, a pesar de que hay mucho ruido, se concentra más en personas naturales, y grandes ausentes también ciertas profesiones, ciertos oficios, ciertas artes, por ejemplo, banca, valores, contadores, abogados, grandes ausentes. Y por último, el tema con el cual yo concluiría esta conversación inicial es que nos fuimos del cero al todo. No teníamos blanqueos, éramos altamente criticados por eso y ahora todo es blanqueo. Entonces, esas tres características las siguen los juicios de Odebrecht, Lavallato Panama Papers, New Business, Blue Apple, que nos han mantenido muy ocupados a los abogados que, como bien dice, viendo varias cosas, viendo las audiencias televisadas, YouTube, página web del órgano judicial, y luego unos menos leyéndose las 300 páginas que tiene cada una de esas sentencias, que cuando uno totaliza todo esto son más de 1.500 páginas que hay que estudiar con lupa porque tienen muchos mensajes que vale la pena conversárselo al público. No, la justicia nos ha dado mucho material. Comenzábamos, creo que los hermanos Martinelli llegaron a principio de año, un proceso de extradición y una serie de cosas, juicio en Estados Unidos, pero bueno, eso fue el año pasado, pero su llegada a Panamá fue a principios de este año. Y separar cosas, ¿no? Como si se juramentan, no se juramentan, se procesan a unos. En el caso de New Business había con fuero electoral otra persona que de por cierto también está en los temas judiciales de este año, ahora del final, con su captura en Costa Rica. Decisiones de la Corte con el tema minero, creo que también hemos tenido, vamos, la actividad judicial ha sido prolífica este 2023. Mira, yo creo que hay que poner en perspectiva algo. Cuando nosotros analizamos la declaración de culpabilidad de Odebrecht en el 2016 en un tribunal federal norteamericano, de ahí en adelante había suficientes razones y motivos para realizar investigaciones que en Panamá demoraron demasiado. Si bien es cierto, ahora es que tenemos las audiencias, yo creo que hay que mencionar como un punto de cuestionamiento. En otros países ya hay aniversarios de condenas. En Panamá nosotros no procedimos como se debió a la hora de esta investigación. Y yo esto lo traigo a colación porque
En el caso de Odebrecht, que es donde fluye mucho de lo que tenemos ahora, resulta que hay 76 ejecutivos de esa empresa en Brasil que se declararon culpables y aceptaron participar en procesos de delación, no solamente en Brasil, sino en el país en donde fueran requeridos. Y nosotros eso lo hicimos en Panamá y por lo que hemos podido ver, el resultado no ha sido bueno. Poniendo este tema al margen, tenemos entonces los eventos que han ocurrido. Hay eventos que para mí dentro del tema de justicia son muy positivos, otros no lo son. Y yo creo que debemos comenzar, hay un nuevo Código Procesal Civil que ha sido adoptado este año. Creo que eso es un gran esfuerzo por impulsar varios temas que la justicia debe tener. Uno, por ejemplo, es la oralidad. Yo creo que parte de la demora que nosotros tenemos en muchos casos, y esto lo hemos visto comparativamente hablando, guardando las proporciones, en el sistema penal acusatorio. Las decisiones se hacen mucho más rápido. Y tú ves que hay casos que el fin de semana la persona es juzgada, acepta su culpabilidad, luego hay alguna apelación y la próxima semana se hace. Entonces sí tenemos la fórmula de cómo utilizar esto y es parte de lo que debe ser la justicia en la parte civil. Por el otro lado, yo creo que también debemos mencionar, los últimos 5 gobiernos son culpables de tratar de manipular el órgano judicial al no darle un presupuesto fijo. Y yo cada vez que veo a la presidenta de la Corte, en este caso una mujer, o los anteriores y los presidentes de sala, mendigando partidas presupuestarias en la Comisión de Presupuestos, ya tenemos la injerencia de un órgano del Estado en el otro. Y cuando pasan de la Comisión de Presupuestos, entonces va el peregrinaje al MEF para que el MEF sea el que diga cuándo y cómo van a estar las partidas. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que ser conscientes es que no hemos podido lograr todavía que haya un presupuesto fijo y que el órgano judicial tenga la independencia que tiene. Como punto positivo, yo creo que este año ha ocurrido algo inédito, que es la declaración de sesión permanente de la Corte en el caso del contrato minero. Si bien es cierto, yo creo que a ninguna persona le conviene crear esas situaciones donde hay manifestaciones y presión, y eso en el fondo es coacción, y eso yo creo que tenemos que aceptarlo. Eso no debe ser la tónica de la justicia, de tener este tipo de manifestaciones 24 horas todos los días hasta que salga una decisión. Pero en efecto, esa declaración de la Corte en sesión permanente contribuyó a resolver un tema que nos estaba acabando como país. Yo creo que nosotros somos conscientes de todo el daño que esta situación nos ha causado como panameños. El otro tema que yo creo que también hay que mencionar ahora es el caso de la casación del presidente Ricardo Martinelli. ¿Y por qué creo esto? Porque en los medios hay esta campaña como de que se va a hacer algo por afectar su situación personal. Mira, yo creo que la Corte tiene que captar un mensaje aquí. No hay ningún otro caso pendiente de casación que involucre a un candidato presidencial. Y esa decisión, sea cual sea, va a afectar las elecciones. Entonces, ya tenemos una situación que podemos ponerla en la misma balanza del contrato minero. Había una situación de presión, había una situación desastrosa en el país. Hoy tenemos un tema que tiene un efecto electoral que todos los electores en Panamá tenemos que saber si de verdad el presidente Martinelli va o no va a correr. Y yo creo que la Corte tiene que entender esto no es para manejarlo como un caso normal. Entonces yo sí creo que hay muchas cosas que tenemos que mejorar, pero otras de las cuales tenemos que sentirnos muy bien. Doctor Ritter, yo veo las cosas con ojos de periodista, yo sé que usted las ve con ojos de abogado. No, es que en este caso específico del presidente Martinelli, en efecto, la Corte Suprema de Justicia no es ajena a la situación del país. Me parecería insólito que pasara como pasó en la elección pasada, hace 2 elecciones, que la Corte resolvió un recurso de inconstitucionalidad después sobre una candidatura después que las elecciones habían pasado.
Entonces uno legítimamente se pregunta, bueno, ¿qué hubiera pasado si el resultado hubiera sido otro? Es decir, que la persona elegida hubiera sido declarada que su candidatura era inconstitucional. Pero eso nos ha llevado a que el país, de alguna forma, no el país, pero que algunas personas, que creo que es el único caso en el mundo, que algunas las personas se quejan de la celeridad de la justicia. El recurso de inconstitucionalidad del primer contrato minero duró 7 años, 7 años o más en la Corte, más 2 años más de declaraciones de sentencia y 2 años más hasta que finalmente lo publicaron en la Gaceta Oficial. Sin embargo, esta duró un mes, que es como debe ser. Además, no es que la Corte se está acomodando a las exigencias ciudadanas, sino que, dada la situación que tenía, había que fallar y se falló bien. Lo que a mí me queda para el balance que quisiera que nos ayudara es en el balance de Internacional Panamá, cómo queda. Carlos acaba de decir que pasamos como de 0 a 100. O sea, pasamos de no tener nada, ahora es todo. De nada a todo en materia de blanqueo. No teníamos nada, ahora todo es blanqueo. Panamá fue noticia, por supuesto, en materia de las protestas que hubo. Panamá ha sido noticia por razón de la minería. Creo que se ha exagerado un poco al decir que Panamá unánimemente se declaró antiminería, cuando en realidad yo creo que en el sustrato de esas protestas había bastante más que minería, y había corrupción, y había frustración, había desencanto, había muchas razones por las cuales la gente protestaba. Pero hemos tenido también en el mismo campo internacional la salida de Panamá de la lista Gafi, porque al fin ya se cumplió con todo. Si tuvieras que hacer un balance de la situación internacional de Panamá, dado las buenas y las malas noticias, ¿cómo quedaríamos nosotros calificados? Bueno, hemos avanzado por el hecho de que la salida de la lista, que quedó totalmente opacada por la situación minera, que hubiese sido el tema a conversar por mucho rato, pero ha pasado como un hecho desapercibido, nos mejoró la posición enormemente. Falta todavía unos escollos, salir de la lista de la Unión Europea, que se prevé que pueda pasar algo en el 2024. Sin embargo, el tema, ya hablar de eso resulta como contrario a lo que está en el tapete. El tapete es la minería todavía en sus últimos escollos. Y yo voy a relacionar todo en un círculo perfecto, mejor, que es: blanqueo de capitales tiene como delito precedente los delitos ambientales. Hagan este análisis. Y hay una nueva tendencia desde del cero al todo, donde en Panamá antes se optaba de que si el delito precedente estaba prescrito, se había dudas sobre el blanqueo, que es un delito autónomo, y era un poco conservador. Hoy nos hemos ido con todo y se están promoviendo procesos de blanqueo, aunque el delito precedente haya estado prescrito, y hay jurisprudencia que lo soporta, internacional y local, española, peruana. ¿Y cuál es el punto? Que podría surgir que por delitos ambientales que podrían estar prescritos, se hiciesen casos de blanqueo en un futuro. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no juzgamos los delitos de los gobiernos y de los momentos. Todos estos casos, New Business, Odebrecht, Blue Apple, y los que tienen políticos siempre son de gobiernos que salieron. No se juzga los de los gobiernos en su momento. Eso es también bien importante y tiene que ver mucho con el tema de la prescripción, porque si fueran los órganos verdaderamente independientes, se harían investigaciones del Ejecutivo y sus políticos. No tendrían que pasar 10 o 15 años para luego ver lo que hizo un ministro. ¿Qué tenían todos en común? Obra pública, sobornos y coimas para obtener pagos y obtener obra pública, y eso es un modus operandi extranjero, Odebrecht, y local, Blue Apple, y New Business. Entonces tenemos, la mesa ya la sabemos, está servida. Lo podemos hacer una pregunta ingenua. En la actual administración no hay sobornos y coimas para obtener obra pública, porque no hay ningún caso iniciado en estos 5 años. Lo iniciará el futuro gobierno, entonces mirando hacia atrás. Eso es lo que tenemos que cambiar institucionalmente, de que haya mayor independencia. Así salimos mal en todos los índices internacionales. World Justice Project nos acaba de rankear, como todos los demás, y en justicia estamos muy mal, 101 de 180. Es una posición nada envidiable en cuanto a temas de Estado de Derecho. Y el último dato que quiero dar, porque creo como W. Edwards Deming dice que
una persona que solamente habla tiene una opinión, pero con datos uno tiene algo concreto. Yo me tomé la tarea de hacer este tema de la famosa casación que le interesa a todo el mundo. Un recuento arbitrario de casos, que invito a que otros colegas busquen los suyos, los que han experimentado. Tomé 13 casos para ver el promedio de tiempo que toma admitir o no una casación en la Corte Suprema. Y el asunto va de que la que menos tiempo ha tomado históricamente, ojo, lo que haya pasado en el pasado no significa que va a pasar en el futuro. El contrato minero lo demostró porque vimos cosas nuevas. Pero nunca antes se han visto casaciones de la documentación que uno puede ver que se admitan o no en menos de 7 meses. Entonces, hay varias que llevan 2 años, 3 años, 2 años y 10 meses para admisión. Luego resolver podría ser 6 años. Entonces aquí hay datos, fechas concretas de cuándo entró en segunda instancia, cuándo entró la casación y cuándo se admitió o no. Estamos de acuerdo que es un tema mucho más sensible, se entiende que debe resolverse oportunamente y no después de pasados los hechos. Sin embargo, hay que pensar que hay otros usuarios del sistema que están ahí esperando y dirán, ¿cuándo me van a resolver lo mío? Entonces hay que buscar un balance y lo que se percibe ahora mismo es que esta casación se va a resolver bastante rápido, su no admisión, y quizás tengamos en tiempo oportuno. Pero si siguiéramos los datos y la historia, las fechas, insisto, la que más rápido se ha logrado ver admisión ha sido 7 meses, y contemos 7 meses desde diciembre para que veamos que estamos... No, alguien me explicaba que con el tema del sistema penal acusatorio los tiempos cambiaron, porque los juzgados, estos de liquidación, cada vez tienen menos casos que los que veían antes, y ese proceso de subir, como dicen los abogados, del Tribunal Superior a la Sala Segunda, antes tomaba más tiempo porque el tribunal tenía más casos, pero como ahora cada vez tiene menos casos, también pueden subir las cosas más rápido, ¿no? Sí, nada más para 2 datos. Los últimos datos son ya con el sistema penal acusatorio, los más recientes, sí. Y son de los 7 meses, son de este periodo, y el de año y 4 meses también es de con el nuevo sistema, porque sí, soy sensible a esa realidad. Hay menos volumen, menos casos, hay más tiempo para atender, pero los tiempos han sido, es que nos han acostumbrado al instituto. Ahora vivimos un nuevo modelo con el tema minero, ¿no? Entiendo, y lo que explicaba Paco Carreira, vámonos allí. Es decir, la Corte sabe lo que tiene entre manos ante el tiempo que viene, pero es verdad, el otro que está esperando casación dice, ahora van a poner en pausa el mío para discutir el de Martinelli. Bueno, lo que pasa es que ahí es donde hay una diferencia importantísima para el país. Nosotros no podemos ver la casación del presidente Martinelli como un hecho aislado del proceso electoral. Y eso es prioridad en este momento. Y creo que nosotros tenemos que ver, yo veo lo que dice Barzallo en el sentido de que sí tenemos cosas nuevas. La declaratoria de sesión permanente de la Corte es inédita en la justicia panameña. Entonces, lo que siempre hemos dicho quienes litigamos, hay una nueva manera de hacer las cosas con la oralidad, hay una nueva manera de hacer las cosas como hemos visto que se ha hecho recientemente, y eso es lo que queremos que ocurra. ¿De qué nos sirve, como bien dice Jorge, que en el caso de una vicepresidenta la decisión salió 2 meses después de la elección? Eso no es justicia, eso al contrario dañó el proceso electoral tener esta situación en ascuas hasta después. Y yo creo que eso es lo que no queremos ahora, ni tampoco lo quiere el mismo presidente Martinelli, porque en el fondo, tú sabes, su candidatura es la que está en juego. La casación aquí es un proceso que va a decidir, como se ha dicho, lo que ha dicho Carlos, hay tiempos, pero esta situación es como el contrato minero. Si el otro demoró 7 años, imagínate que esto hubiera demorado 7 años, hubiéramos acabado con el país. Pero hubo que hacer una salida creativa y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer ahora. Hablábamos, mencionaste unos tiempos con data dura. La no admisión o admisión demoró un tiempo. En el caso de la admisión, que no significa que casen, sino que admiten, pero que deciden debatir y hay que generar una audiencia, una serie de cosas, esos tiempos también son prolongados, ¿no? Mucho. Separemos bien, lo he explicado bien. Admisión es una cosa que se está llevando medio año a veces, eso es un promedio, puede variar, y luego viene resolver, que ya son años. Eso es data dura que ya está. Pero nuevamente podemos ver los casos excepcionales y entender que hay una excepción. Pero lo que luego se puede aspirar es que si ya encontramos la fórmula de rapidez,
que no sea una sola cosa rara, sino que volvamos la rapidez lo común para todos, porque nuevamente la morosidad, el rezago judicial es un asunto que afecta a todo el mundo, afecta a la inversión, afecta a todos los ciudadanos. En justicia penal nosotros somos el 8º país del mundo con más personas detenidas por cada 100.000 habitantes y muchos de ellos se encuentran en espera de juicio, incluso con el sistema penal acusatorio. Esos datos son recientes. Entonces, lo que tenemos que aspirar es que una vez que mejore para todos, los casos excepcionales se entiendan con el calendario. Este caso que tanto mencionan fue interesantísimo porque no solo se opinó después, se decidió después, sino que en tiempos anteriores nos hubieran dicho sustracción de materia. El tema, no, la Corte se tomó la molestia de fallar en el fondo, decidir y comentar cuál era la regla a seguir. Yo tengo, por ejemplo, un caso, los casos no se tienen que ventilar, pero estoy presentando, ya presenté una ilegalidad para una resolución del Consejo de Gabinete que aprobó el contrato minero por el tema de conflicto de intereses, porque uno de los ministros que la firmó, en mi opinión, tiene un conflicto. Bueno, las cosas van más rápido. De la sala tercera me han avisado que vaya a notificarme, yo la presenté el 30 de noviembre y estamos a mediados de diciembre y ya hay algo que me deben anunciar. En otros tiempos yo he tenido inconstitucionalidades que me devoraron 16 años. Entonces, yo les quiero decir que hay de todo y el problema para que haya seguridad es que todos entendamos cuáles son las reglas. Esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que seguir, esto es lo que hay que esperar y no haya sorpresas ni sorprendidos. Es la expectativa de una certeza. Eso es seguridad jurídica. Me llamó la atención y quiero rescatar eso de este año 2023. Manuel Calvo, secretario, creo que encargado en este momento de la Corte, sale y da una explicación de los tiempos. Era un tema docente más que nada, no era un tema del fondo de lo que se decidía. Y después, un 28 de noviembre a las 6 de la mañana, la propia presidenta de la Corte con el resto de los magistrados, vamos, lo que acostumbrábamos a ver pegado a la pared con un edicto, le llaman, la propia presidenta de la Corte salió a leerlo. Yo creo que eso es una experiencia nueva, ¿no, doctor Richter? O sea, sí, no, por supuesto que es nueva y yo creo que es un avance importantísimo. Cuando nosotros estábamos en la Facultad de Derecho, yo mucho antes que nuestros invitados, pero a los tres nos enseñaron lo mismo, que los jueces y los magistrados solo hablaban a través de sus fallos. O sea, que era impensable que un juez o un fiscal saliera a explicar, mucho menos debatir un caso, porque ese era el axioma bajo el cual todos teníamos que funcionar. Los jueces y los magistrados solo hablan a través de sus fallos. Eso se ha ido abandonando consistentemente en otros países. Y yo he visto, tan pronto hay una decisión de la Corte Suprema de Justicia, de una de las salas de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, sale el magistrado presidente y explica y dice qué fue lo que pasó y por qué. O sea, ya no sé ni cómo llamarlo, esa coraza que tenían los magistrados y los jueces para no opinar, ya desapareció en muchos países y enhorabuena que haya comenzado a desaparecer en Panamá. A mí me encantó ver al secretario general informando cómo era que iba a ir el proceso y mucho más ver a la propia presidenta de la Corte Suprema de Justicia decir, nosotros acabamos de fallar así, no tiene que dar una explicación. La explicación sí está en el fallo, no tiene que debatir ni tiene que someterse a una conferencia de prensa, pero dar la cara y decirlo me parece que es un avance tremendo que queda como corolario y como una de las enseñanzas de este año en el campo judicial. Paco Carreira. Mira, yo creo que hay varias cosas aquí hay que mencionar. La transmisión de las audiencias es ya un éxito. Y esto te lo digo porque quienes seguimos este tema de audiencias, siempre tendremos un hito en la audiencia de O.J. Simpson, que fue la primera que se transmitió en cadena nacional de televisión en Estados Unidos. Y eso ha marcado un hito que en ciertos tribunales federales todavía se sigue haciendo. Algunos tribunales estatales lo prohíben, pero yo creo que para todo el pueblo panameño tener el acceso a hacer esto, y no solamente la transmisión por internet, sino también la transmisión por radio. Te digo, la cantidad de gente que yo me veía oyendo lo que estaba pasando por la transmisión radial. Entonces, estas son las cosas que podemos implementar para que la justicia sea mucho más rápida. Un caso tan complicado como estos tres casos que hemos visto, bueno, los dos que hemos visto y el otro que falta de Odebrecht, definitivamente no va a tener una decisión tan rápida. Eso lo sabemos, porque hay una cantidad grande de personas acusadas, hay esa cantidad de
de abogados representando, la cantidad de apelaciones, todo esto requiere, por supuesto, tiempo. Y como dice Carlos, una sentencia de 352 páginas tú no te la lees de hoy para mañana. Eso me lo cambian. Pero lo que yo veo es el reto. Y todavía hay cosas que nosotros podemos hacer. Y tan sencillitas, te voy a decir una. En los otros países del mundo se escribe en la hoja de papel por los dos lados. En Panamá todavía no. Los tribunales no lo aceptan. Yo todavía no entiendo por qué le dicen fojas. Bueno, perfecto. Y no dicen páginas y ya, ¿no? Pero es un término heredado de los romanos en latín. Sí. De verdad, es un término del latín. Pero el punto es, sí tenemos los retos y yo creo que hay una disposición a que esto se maneje. Y para mí el hecho de que mañana la Corte decida sobre la admisión del caso del presidente Martinelli no tiene nada que ver con afectar derechos. Yo creo que al contrario, Panamá merece que en la misma forma como se hizo el contrato minero, se maneje un caso de un candidato presidencial, porque eso solamente nos beneficia desde el punto de vista electoral. Como comunicador me llama la atención eso de la transmisión. Y recordemos aquella vez lo de O.J. Simpson, a ver, Johnny Cochran y el papá de las Kardashians, que son tan famosas, Sí, pero era el abogado sí. de ese caso. El fallo fue controversial, que O.J. Simpson fuera inocente, pero el que se hubiese transmitido, digamos que le dio una idea a la gente de por qué se había llegado a esa decisión de que el señor O.J. Simpson era no culpable por ese caso. No sé, Carlos, qué tanto va a cambiarnos esto en Panamá. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos la incertidumbre en este caso que se ha mencionado tan histórico que todos seguimos del jurado. El jurado es una lotería porque hay unos temas emocionales. Acá son jueces los que están decidiendo. Lo bueno de la audiencia que se transmita con su efecto educativo es que uno puede ver luego que el juez va a tomar una decisión si hay cierta coherencia con lo que uno vio y lo que pasó. Ya uno no se va a sorprender que se haga con algo diferente porque ya uno estuvo viendo algo que por dónde venía la cosa, se podría decir de manera sencilla. Así que eso ayuda, es la transparencia que tanto repetimos en acción. La transparencia de la Corte y el Pleno, la transparencia del secretario hablándonos, la transparencia de la juez viendo que se le presentan las dos partes. Eso solamente puede ser positivo si no caemos en los juicios mediáticos y en el riesgo de hacer una especie de circo, porque tampoco conviene que se hable para la galería, que se hable y se vuelva un asunto de popularidad. En resumen, esto es positivo, llegó para quedarse. Una vez que está, es difícil echar para atrás porque la gente dice, pero si ya me lo hicieron en este, ¿por qué no lo voy a tener en el otro? Quien quiera retroceder la tiene bien difícil, así que hemos ganado. Es la fuerza de la situación actual mundial. Estamos en el mundo, que yo le hablaba al doctor Richter en el tema del español, que eso no existe, pero la hipertransparencia. Todo hoy se sabe y el que crea que no se va a saber está partiendo de una premisa un poco errada porque todo se va a saber. La justicia no se escapó de ello y estamos viendo. Además ayuda a la parte que se vea, yo insisto, eso se debe ver en las facultades de Derecho, en las universidades, en otras carreras. Estas audiencias se deben, como ya quedan ahí para la historia, revisar paso a paso y ver qué dijo correctamente el fiscal, qué no dijeron tan correctamente los defensores, los peritos, y ver la dinámica, y se aprende mucho para, sobre todo, no cometer los mismos errores. Porque nosotros en el sistema antiguo de apel, las cosas quedan enterradas ahí, nadie sabe lo que pasó, y volvemos a repetir los mismos errores porque nadie se ha leído lo que quedó ahí. Me quedo con eso. Gracias de verdad por acompañarnos esta mañana. Un gusto tenerlos en este programa especial de fin de año de Radar. Amigos, en este Radar especial, porque es el último programa que hacemos en el año, queremos analizar distintos temas y creo que hemos vivido varios episodios interesantes en cuanto a gobernabilidad y en cuanto a lo que ha pasado en la Asamblea Nacional de Diputados. Olga Dovaldía está con nosotros, qué bueno que nos acompañes. Gracias. Los diputados Silva y Fernández también están con nosotros esta mañana y veremos un poquito lo que ha pasado en la Asamblea. Olga, ¿qué ha pasado en este 2023? Usted ha estado en este programa varias veces y no sé si podemos sacar un pedacito de lo que has venido a decir en este programa o has venido diciendo en este programa sobre las cosas que han pasado. Bueno, creo que lo que ha pasado no pasa desapercibido para nadie y creo que una de las cosas más importantes en este momento es entender lo que viene. Lo que viene en base a lo que ha pasado. Y aquello que este gobierno ha tenido una incapacidad manifiesta de resolver. Y si ponemos, y creo que no tiene ningún orden de prioridad porque todas son tan importantes, yo diría, bueno, primero porque es nuestro tema en la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, es el tema de la corrupción y todas sus estructuras.
el descenso, la falta de transparencia, la rendición de cuentas y el impacto que tiene en la población en general, todos los esquemas de corrupción que se han ido descubriendo y que no han tenido una resolución por vía, pero ni de rendición de cuentas y mucho menos en la justicia, por un lado. Creo que el presupuesto 2024, lo que ha pasado con los presupuestos nacionales en estos 4 años y el momento álgido en el que estamos, frente a una incertidumbre presupuestaria que va a determinar un momento muy importante del año que viene. Por darte un ejemplo, cuando la Comisión de Gobierno, o es decir, su presidente y su vicepresidente, devuelven al Ejecutivo el proyecto de presupuesto con una exigencia, casi extorsión, como lo lee uno desde el público, de casi 800 millones de dólares más, que no tienen una determinación clara. Bueno, ellos tienen ahí una lista de cosas que la mitad son clientelares, y uno suma 2 más 2 y te das cuenta que 800 millones son 2 oncológicos. 2 oncológicos nuevos, equipados, que atiendan pacientes. Y es un dinero que no sabemos para qué lo están pidiendo en realidad. Sí tienen un listado, pero... el otro tema, creo yo, es lo que ha pasado con el contrato minero, pero en este momento, entonces, ¿dónde está el plan de contingencia y de acción que pueda generar una coherencia en lo que viene y pueda mitigar los impactos de lo que viene? El tema del agua, todo lo que ha pasado con el agua y cómo lo vamos a resolver a futuro. Y uno que es el elefante en la habitación todo el tiempo, el doctor habla siempre de ello, es el colapso del subprograma de beneficio del IBM, de la Caja del Seguro Social. Esto no se ha trabajado, todo lo que ha pasado este año indica que el colapso no se ha hecho nada para poder mitigarlo, que viene en un futuro muy cercano. Entonces yo diría que tenemos un puente entre lo más álgido que ha pasado, la incapacidad de gestionarlo y lo que viene. Raúl Fernández Di Marco, quiero entrar porque ella mencionó presupuesto y usted en este programa dijo, creo que era el 272. 172 es un artículo de la Constitución que dice que si no se vota en la Asamblea, el Ejecutivo usa el proyecto que mandó que no se votó. Así mismo es. Muy buenos días a todos, feliz domingo. El presupuesto funciona de una forma muy específica que nos las mandata tanto la ley y la Constitución. En el momento político que nos encontramos, hoy en día el presupuesto no ha sido discutido en la Asamblea, solamente llegó a la Comisión de Presupuesto y fue devuelto al Ministerio de Economía y Finanzas. Tal es así que el mismo ministro de Economía y Finanzas dijo que estaba subsanando el presupuesto para ponerlo acorde a la realidad política, económica y fiscal que estaba viviendo el país. Al sol de hoy, el Consejo de Gabinete ni siquiera ha aprobado el presupuesto para reenviarlo a la Asamblea Nacional de Diputados y pueda ser discutido y votado. Ya el término para que fuese realmente discutido terminó. ¿Qué pienso yo? Que van a esperar después de las Navidades al típico 28 de diciembre y poner otra broma del mal gusto y solamente darle 3 días a la Asamblea para discutirlo y cerrarlo ahí, porque si no se vota, entonces ellos aplicarían el artículo 172 de la Constitución Nacional de la República, que dice que si la Asamblea no vota el presupuesto general del Estado, ellos en Consejo de Gabinete tienen la potestad para aprobarlo. Escúchese bien, solamente tienen la potestad para aprobarlo, no tienen la potestad para modificarlo. Y si el ministro de Economía y Finanzas está pensando en transformar el presupuesto, como él mismo dijo, tiene que enviarlo a la Asamblea, porque no puede transformarlo desde el gabinete. O sea que estamos hablando, no le da esa potestad. Con el 172 estaríamos hablando del presupuesto que ya se había dicho que tiene 5.000 millones de dólares más que el del año pasado. Ahora, 32.750 millones de dólares. Sí, ¿qué diferencia? A ver, ayúdame a entender. 272. Y me enredé un poquito. El 272. El 272, sí. Me enredé un poquito porque yo recuerdo, siendo Mireya Moscoso presidenta, hubo un tema de que le rechazaron el presupuesto en la Asamblea y repitió entonces el del año anterior. El presupuesto del año anterior. ¿Este no es así? Esto no es lo mismo. Cuando el presupuesto llega a la Asamblea y en alguno de los 3 debates es negado ese presupuesto, o sea, no obtiene los 36 votos a favor para que sea una ley de la República, o sea, que es negado, entonces entrará a regir el presupuesto del año inmediatamente anterior. Este no es el caso, porque aquí no ha sido votado. Como muy bien dijo el doctor Ritter, entonces entra a regir el artículo 272 de la Constitución, que le da la potestad al Ejecutivo para aprobarlo.
En este sentido, el diputado Silva también nos acompaña. Usted ha hablado de los tiempos. Ciertamente queríamos hacer un programa como de resumen, pero hay una coyuntura en la Asamblea. A ver, el 28 de diciembre esto sería más que un inocente mariposa, pero son 3 debates para el presupuesto. Estaríamos hablando de primer debate el 28, segundo debate el 29 y tercer debate el 30, que creo que es sábado. Pues tengamos presente que además la próxima semana tenemos libre el 20, que no es fecha, y el 25 igualmente el lunes de la semana siguiente. De manera que a partir de mañana, el lunes, quedan 8 días hábiles para que esto, y esto, como ha dicho el diputado Fernández, no ha pasado siquiera al gabinete. Perdón que... Sí, no, es que creo que aquí en este noticiario, en este canal, corrijo, en los noticiarios de este canal, se entrevistó a la ministra de Trabajo y ella no conocía las reformas, al ministro de Obras Públicas y tampoco conocía esos ajustes que acaba de explicar el diputado Fernández. Diputado Silva. Gracias, Eduardo, por la invitación. Buenos días a todos los que nos sintonizan. Mira, sin duda alguna, me parece que en los próximos 15 días que nos quedan del año, incluyendo sábados y domingos y días festivos, no va a dar el tiempo suficiente para hacer una discusión robusta y necesaria que se tiene que dar al presupuesto de la nación. Si bien se puede dar una discusión, porque así lo permite la ley, tenemos hasta el final de año, me parece que no se va a poder dar al nivel de debate que se tiene que dar, donde entremos realmente a examinar todas las instituciones, los presupuestos que se van a dar, cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos, compararlos con años anteriores y ver qué se va a hacer el próximo año. Para mí ya no queda tiempo en la Asamblea Nacional para que se dé esa discusión robusta que se tiene que dar. Se tiene que dar igualmente y la bancada independiente estoy seguro que va a estar ahí para trabajar, así sea el 25 de diciembre, pero no me parece que es los tiempos suficientes y prudentes para que realmente se analice el presupuesto como se tiene que hacer. Pero creo que es importante señalar y recordar por qué estamos en esta situación que es penosa y es vergonzosa. A 15 días que se acaba el año todavía no tenemos un presupuesto para probablemente unos años más delicados de la historia patria, con un problema enorme de la Caja de Seguro Social, problema enorme del canal, el tema que nos deja la mina y no tenemos todavía un presupuesto que dé la dirección del 2024. Y los responsables de que no tengamos un presupuesto para el 2024 es sumamente claro, el órgano ejecutivo y la Asamblea Nacional, que han pretendido continuar creando presupuestos y legislaciones donde claramente no están beneficiando a la mayoría de los panameños, donde claramente no están planeando y organizándose con transparencia y con objetivos claros de cómo resolver los problemas de los panameños, donde los presupuestos del Estado corresponden a beneficiar a los políticos tradicionales, a sus reelecciones y a sus amigos. Y cuando hacemos un análisis de lo que enviaron a la Asamblea Nacional, es que de verdad es que da pena. Como por ejemplo van a incrementar el presupuesto de la Asamblea Nacional un año antes de las elecciones por 50 millones o más, un incremento que nunca se ha visto en la historia de la Asamblea Nacional de esa magnitud, de 150 a más de 200 millones de dólares. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que el presupuesto de Pandeportes, que no han hecho casi nada, profundamente hablando, en el tema de deportes en 4 años, ahora en el último año pretenden doblarlo, de 99 millones a 210 millones? ¿Por qué? El año preelectoral doblan el presupuesto de Pandeportes. Pero sin embargo, cuando ves el presupuesto del Gorgas, quienes son los que se pusieron los pantalones y las faldas en la pandemia, a ese sí se les baja. Pero a la IG, altamente cuestionada, se le dobla. A la UNACHI, altamente cuestionada, se le incrementa el presupuesto como nunca antes visto en la historia. Al IFARU, altamente cuestionado, año antes de las elecciones, donde se va a ver la repartición lastimosamente de becas, auxilios económicos a cambio de votos, también será un incremento nunca antes visto de la historia. Y eso es la razón por la cual estamos acá, porque la ciudadanía muy claramente y muy conscientemente ha salido a las calles y se ha manifestado en contra del juega vivo, en contra de que hay para mí, en contra de un presupuesto que no responda a las necesidades de las personas, que lo está creando es más deuda para los panameños y no está resolviendo los problemas. Así que realmente el responsable de esta situación penosa en la que nos encontramos, para mí es el órgano ejecutivo, el presidente de la República, junto con los diputados de la Asamblea Nacional, muchos de ellos que no están legislando ni pensando en el beneficio del país. Doctor Ritter, antes del 2004, estos días eran normales de debate de la Asamblea. Es decir, con la reforma constitucional, el periodo de sesiones de la Asamblea terminaba el 31 de diciembre y varias veces, sí, el presupuesto del Estado se terminaba aprobando en la última semana de diciembre casi que a la carrera. Pero esto lo debimos haber tenido el 31 de octubre, doctor Ritter. Por supuesto, si es que la idea, entre otras cosas, era esa, fue esa cuando se reformó,
que había cosas que había que dejar terminadas antes del 31 de diciembre, precisamente por esta fecha, cuando se establece que el periodo de los diputados, o por lo menos del pleno de la Asamblea Nacional iba a llegar hasta el 30 de octubre, había cosas como la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que también era preferible que se hiciera antes del 31 de diciembre, y el presupuesto que se hiciera antes del 31 de diciembre para evitar los madrugonazos de Año Nuevo, que aquí ha habido legislaciones que se han aprobado el 31 de diciembre. Todo eso se tuvo en cuenta y todo eso se ha olvidado, porque siempre queda la carta, el comodín de las sesiones extraordinarias, que es donde se supone que va a ocurrir, Yo no sé si el retiro, y ojalá ustedes nos lo pudieran aclarar, si el retiro del presupuesto o las observaciones implican que el presupuesto todavía está en la Asamblea, o si la Asamblea hoy no tiene un presupuesto sobre el cual actuar. Bueno, obviamente no puede actuar si no lo convocan a sesiones extraordinarias, pero si se llegara a tener sesiones extraordinarias, ¿se puede actuar sobre el presupuesto ya presentado o tiene necesariamente que haber un presupuesto nuevo? A mi parecer, se puede modificar el presupuesto actual que está en la Asamblea Nacional. Hay 5 opciones. Una, aprobar el presupuesto como está, lo cual para mí sería un error enorme para el país y le pido al presidente de la República... El de 32 billones. El de 32 millones, aprobar ese presupuesto, tal como está, lo cual creo que sería un error, terrible error. 2, rechazarlo, y como bien explicó el diputado Raúl Fernández, si rechazamos el presupuesto, si se vota en contra, entonces se aplica el presupuesto del año anterior. Y eso lo que va a implicar entonces, en el 2024, va a ser que la Comisión de Presupuesto va a tener que hacer una cantidad de traslados de partidas entre instituciones para poder funcionar, lo cual no necesariamente es positivo. Lo tercero es que no se discuta, bien también planteado por el diputado Fernández, si no se discute el presupuesto, es decir, no se aprueba en primer debate y no continúa el segundo y tercer debate, entonces en ese caso se aprueba automáticamente el de 32.000 millones. Las otras opciones para mí son modificarlo. Es posible que el órgano ejecutivo ahora mande modificaciones a la Comisión del Presupuesto y ese presupuesto se pueda modificar. Y la otra mencionada es que simplemente se rechace. Pero para mí lo que tienen que hacer es retirar el presupuesto que han presentado y presentar uno nuevo. Porque el presupuesto como está concebido, que presentaron a la Asamblea Nacional de 32.000 millones, desde su concepción, desde sus inicios, está desvirtuado. La cantidad que se le da a cada institución, que está exorbitante, la falta de metas específicas. Cuando uno ve no solamente la parte del dinero, que es importante, sino el articulado, se vuela más de 30 artículos que hablaban sobre manejo de planilla, rendición de cuentas, escoltas, servicios profesionales. Más de 30 artículos se eliminan en esta propuesta de presupuesto y queda entonces ahora a discreción del órgano ejecutivo por medio de resoluciones y decretos decir qué se va a hacer con las planillas, qué se va a hacer con las escoltas, qué se va a hacer con las dietas, qué se va a hacer con los viáticos. Y eso tiene que mantenerse por lo menos por ley, por transparencia. Y para terminar ese punto, si bien tenemos hasta el 31 de diciembre, y como les he dicho, la bancada independiente va a estar ahí para discutirlo cuando sea, para mí es un error que esto se deje hasta para final de año. No solamente para una abierta discusión y una discusión profunda en el tema, sino el mensaje que lleva a la ciudadanía. Cuando uno aprueba un presupuesto un 23 de diciembre, un 24 de diciembre, un 30 de diciembre, ¿qué mensaje eso lleva a la ciudadanía? Puede ser el presupuesto perfecto, el más transparente, el mejor, pero cuando tú estás discutiendo estos temas sensibles, en días delicados como ese, lo que estás mandando es un mensaje de que quieres pasar las cosas apresurados. Y ojo, el gobierno no puede seguir jugando con fuego, la ciudadanía no está sumisa, y si ven que están tratando de meter un gol, yo estoy seguro que vamos a repetir lo que hemos dicho. El rechazo puede ser en cualquier debate, diputado. Primero, segundo, tercer pero es que debate. para el primer debate no hay que convocar a sesiones extraordinarias, ¿no? Yo creo que esa era permanente, la comisión puede decidir directa rechazo y que se queden con el anterior. Del doctor Ritter, y paso a respondérsela. La Comisión de Presupuesto en la Asamblea es una comisión especial, por no decir especialísima, que tiene muchas acreditaciones que las otras comisiones no pueden hacer. Por tal razón, si escuché unas declaraciones del presidente de la comisión y presidente del partido del PRD, que él no tiene el presupuesto,
o que él no devolvió el presupuesto, declaraciones que absolutamente entiende él. Y por el otro lado, un ministro de Economía y Finanzas diciendo, yo estoy modificando el presupuesto que me devolvió la Asamblea Nacional de Diputados. Esa es la parte objetiva. Pero si la Asamblea tuviese verdaderamente ganas de discutir un presupuesto cónsono a la ciudadanía, lo llama a la Comisión de Presupuesto a decir, vamos a discutir sobre el presupuesto que nos presentaron. Eso fuera la realidad. Y aunando a lo que dice Gabriel, y yendo quizás un poquito más allá, nosotros acabamos de salir de lista Gafi, pero nuestras calificaciones internacionales en materia financiera están bajando. ¿Cómo van a sentir esas calificadoras que Panamá aprueba un presupuesto apresurado de 32.000 millones de dólares sin ningún tipo de sustento económico? Porque no solo es el monto para las instituciones que Gabriel dijo, sino también un monto a instituciones como la descentralización, la Contraloría General de la República, sino también de dónde van a salir los recursos para pagar estos montos de casi 20% más de presupuesto. Ese es el gran problema. ¿De dónde van a salir los dineros para un presupuesto tan abultado? La proyección de recaudación no da para tanto, ¿no? Es lo que entiendo. Pero quiero sacar algo que dijo, que se acaba de decir en la mesa, y quiero, Olga, que me ayudes un poco, por favor, y perdona que te saque porque teníamos varios temas en el tapete, pero aprobar apresuradamente algo, la última vez que se hizo fue el 20 y tanto de octubre, y miren lo que pasó con ese apresuramiento. Me aterra que otra aprobación apresurada genere la, ¿qué palabra usamos aquella vez? Crispación, la crispación que generó la última vez, el gatillo, el disparador. Mira, yo creo que hay que regresar nuevamente a la norma constitucional, muy básica, que es el 270, que dice, en el presupuesto elaborado por el órgano ejecutivo, los egresos estarán equilibrados con los ingresos. Es un mandato constitucional. Y la realidad es que tenemos 4 años de presupuestos que no han estado ajustados a ese mandato constitucional. Tenemos una Asamblea Nacional que a través de esa mayoría que tiene el partido en el poder dentro de la Comisión de Gobierno, ha faltado a su deber real de actuar como órgano de fiscalización y control y limitación del poder del otro poder. O sea, nosotros tenemos una investigación publicada, la investigación Sancus Panamá, que la pueden ver en Sancus Panamá ORG, donde hemos mapeado todas estas falencias de actuaciones, estas complicidades que se han dado con el poder para poder generar ese uso de los dineros que ha roto con lo que sería el techo fiscal nuestro, y ha generado esta situación económica que se podía haber entendido en el año 2021 con el tema de la pandemia. Era lógico que desde un punto de vista humanitario se entendiera. Pero una vez pasó, había que regresar a una austeridad y detener esa hemorragia, ese deterioro fiscal y las posibles consecuencias que van a ser el aumento del costo financiero para el país. Pareciera que no hay forma ahora mismo de parar ese deterioro si no se para desde allí, desde el presupuesto. Y yo sé que estos temas pueden ser un poco etéreos, digamos, para la población en general, los temas económicos, pero tu pregunta es específica, ¿qué reacción puede haber en la ciudadanía si este presupuesto como está pasa? Y hablemos también que hay rubros. Esto vi el análisis que hizo Alfonso en Grimaldo sobre el presupuesto, y esos 5.000 millones adicionales los han ubicado en un rubro que se llama ajustes, aparte de quitar la rendición de cuentas formal en esos 30 artículos que han eliminado. Entonces tenemos dos problemas. Tenemos el problema normativo, en realidad, de cómo se elabora y cómo se entiende el presupuesto, y luego cómo se va a ejecutar, que de por sí tenemos una de las leyes más antiguas y más opacas presupuestarias, y este proceso del traslado de partida hace que no haya verdadera rendición de cuentas ni cumplimiento con la ejecución presupuestaria. Ya veníamos con ese problema y ahora tenemos dos problemas. ¿Cómo la gente va a entender esto y el impacto que tiene en la democracia electoral? Porque no hay manera de ver todo este aumento de millones tal cual y no entender la inequidad, la asimetría que está generando al momento de la elección. Porque no es posible para un candidato que viene independiente, que no está sentado en el puesto y no está usando fondos públicos, en 3 meses y un tope de campaña, competir con alguien que viene de 2 años de estar usando dineros clientelares. Y en este momento creo que hay mucho miedo en esos cuerpos que se quieren reelegir dentro de los partidos en el poder y ven la única posibilidad de tratar de reelegirse con ese dinero. Eso es un problema.
Pero además está el problema de normalizar la conducta inética de los funcionarios. Normalizar de parte del Ejecutivo, de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, de parte de estas cabezas de la Asamblea, conductas que son reprobables, que no deben estar ahí. El mínimo para rendir cuentas, la complicidad de la Contraloría, habernos quedado sin un ente de control. Tenemos un panorama muy difícil y yo creo que la gente despertó a este panorama. Y con el ingrediente adicional, ya para cerrar, gracias de verdad por acompañarnos, que no vaya a ser también una bomba de profundidad para el gobierno que viene, porque la propia ley establece que este gobierno solo podrá usar la mitad de ese presupuesto hasta el 30 de junio de este año. Sin contar las bombas del próximo año, caja de seguro social, costo de la luz, educación. La falta de agua en el canal, tenemos varias por allí. Gracias por acompañarnos. Se nos acaba el 2023. Gracias a ustedes de verdad por estar con nosotros en este último radar del año. A ustedes también desearles lo mejor. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con las conclusiones aquí en el radar de hoy. Amigos, un programa especial, doctor Ritter. Este va a ser el último programa del año. Todavía nos quedan 2 semanas para el 2024. Sin embargo, a pesar del romponche y los tamales, parece que vamos a tener un par de semanas agitadas, doctor Ritter. Pero es que, Eduardo, por eso era que era importante que tuviéramos ese resumen de lo que pasó y le hubiéramos dedicado también un bloque a lo que va a pasar. Porque todavía, en efecto, quedan 15 días. Hemos tenido un año pródigo en acontecimientos en el campo judicial, en el campo político, por supuesto, la definición de las candidaturas, las protestas en las calles, el resultado final del contrato minero, la declaratoria de inconstitucionalidad. O sea, hemos tenido un año agitado en lo político, agitado en lo judicial y desafortunadamente, y ahora voy a usar la palabra, el adverbio desafortunadamente, porque todavía faltan 15 días de algo muy importante que hemos hablado en este programa, que es el presupuesto de la Nación, para lo cual quedan a partir de mañana lunes 8 días hábiles, porque hay un día no hábil en esta semana y hay uno la próxima semana, por supuesto, que es el 25 de diciembre. De manera que en esos 8 días tienen que pasar varias cosas. Una, que el Consejo de Gabinete apruebe un gabinete. 2, que eso se ha llevado y que en días distintos surtan los 3 debates. Esto es la crónica de un apuro anunciado. Esto pareciera que de la pandemia no quedó enseñanza alguna, ni de la pandemia ni del contrato minero. No han quedado porque se siguen cometiendo los errores de actuar sin transparencia, de actuar en opacidad, de actuar de espaldas a la gente. Yo sé, y todo el gobierno sabe, y todo el mundo sabe que el 24, 26, 27 y 28 de diciembre no hay ambiente en el país, no sé en qué país hay ambiente entre Navidad y Año Nuevo para discutir la ley más importante del país, que es el presupuesto de la Nación. Y todavía, a 2 semanas de que termine el año, el gobierno no ha presentado el anunciado nuevo presupuesto, que obviamente el que había presentado no guarda ninguna relación con la realidad del país. Han pasado muchas cosas después de ese. Ha venido, por un lado, las posibles bajas de los ingresos del canal por razón de que los tránsitos son menos y el fenómeno del Niño nos ha obligado a rebajar el número de tránsitos por el canal, lo cual rebajará, no en la misma proporción, pero sí rebajará en algo los ingresos que se percibe. Están, por supuesto, los ingresos que no va a recibir de la mina, y está también los incentivos que se dieron para que las personas pagaran por adelantado los impuestos del 2024 y hasta algunos del 2025, tasas únicas del 2025, pero todo eso va en la caja del 2023. Entonces vamos a tener en el año 2024 un presupuesto que necesariamente tiene que ser mucho más escuálido o mucho más reducido que lo que habían presentado de un presupuesto de 32.000 millones de dólares. Y eso nos toma
hoy a 17 de diciembre sin un presupuesto, siquiera un proyecto de presupuesto de la nación. Y eso solo puede calificarse como de irresponsabilidad. Un año electoral, como usted lo había calificado en este programa, doctor Ritter, y ciertamente la situación de la mina y la explosión social que se dio en octubre y noviembre opacó en cierta forma toda la actividad política que se tuvo en el año. Este fue un año de primarias, fue un año de elecciones dentro de los partidos, fue un año de alianzas, y todo eso que estaría normalmente en el análisis del día de hoy fue opacado por la discusión que se dio tanto en la Asamblea, bueno, no sé si se le puede llamar discusión, al apresuro que hubo allí con el contrato minero, apresuramiento, y después la discusión de la inconstitucionalidad o no en la Corte Suprema de Justicia. Eso en el pasado de este año. En lo judicial, lo mismo, casos de alto perfil que se vieron, incluyendo la condena a un expresidente de la República y candidato activo a la presidencia de la República. Eso en lo judicial. Y en lo coyuntural, efectivamente, se nos acaba el año y no tenemos un presupuesto general del Estado para el 2024, con todos los riesgos que hay de una aprobación así tan a la brava como se había hecho otras veces. Usted hablaba de 3 días para el debate. Yo recuerdo aquí que se ha hecho el primer debate un día y el segundo debate se ha prolongado hasta las 11:59 de la noche. Cierran debate, habilitan sesiones a medianoche, que en calendario ya es el día siguiente, y aprueban en media hora como si fueran 3 días distintos. Sí, en el calendario lo son, pero en teoría es una sesión que la duplicaron. Yo creo que el país no necesariamente está para eso, a pesar de la resaca navideña o de Año Nuevo que se pueda tener el día y que no se podemos apruebe. dejar por fuera en ese resumen el salto importantísimo, el salto cualitativo que ha dado la Corte Suprema de Justicia en comenzar a anunciar y darle más transparencia e información a la actuación de la Corte Suprema de Justicia cuando el secretario general anuncia los pasos que se van a dar, y sobre todo cuando la propia presidenta de la Corte Suprema de Justicia es la que anuncia la inconstitucionalidad. Ese es, digamos, el resumen que podemos hacer de esto, y no quisiera que terminara este último programa del año sin desearles a nuestra audiencia unas felices fiestas. Así es, gracias a usted, doctor Richter. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Ciertamente este fue el último radar del año, pero ante la coyuntura sé que tendremos algún espacio o franja de opinión para debatir lo que falta todavía en estas 2 semanas antes del 2024. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos.